Bueno, voy a desarrollar un tema que intentaré en todo lo posible desmenuzar suficiente como para que me comprendáis. Luego tendremos al final la posibilidad de las preguntas, que espero que sean muchas, abundantes y jugosas, y a las que estaré con mucho placer dispuesto a contestar. Voy a desarrollar un tema, este soy yo, que me ha llevado durante todos estos años, con lo cual quiero decir que va a ser eminentemente práctico. Es a lo que me he dedicado durante toda mi vida. Durante toda mi vida. No voy a hablar nada de filosofía, no voy a hablar nada de conceptos. No, vamos a hacerlo muy clarito y muy práctico, viendo lo más importante que un profesional de la conservación y restauración hace diariamente en un museo. El día a día. ¿Qué es? ¿A qué nos dedicamos? Y sobre todo la profesión. ¿Qué entraña la profesión? ¿Qué es lo que tiene de jugoso? ¿Qué es lo que tiene de chispa? A ver si alguno de vosotros, por lo menos interesa para ver lo que hay en todo esto, que es una labor muy interesante de investigación, porque es investigación pura y dura, y es de las cosas, igual que en esta vida, que hay que acoger con pasión, con ganas. De esa manera conseguiremos un trabajo y no trabajaremos el resto de nuestra vida, como decía una frase famosa, debido a que nos dedicamos a aquello a lo que nos gusta. Bien, vamos a desarrollar esta faceta fundamentalmente en el área de la conservación y de la restauración de arqueología y también en la faceta de los museos. Eso no quiere decir que vayamos tocando otras áreas, otras especialidades, etcétera, pero fundamentalmente esta es la parte fundamental. ¿En qué principios se basa la conservación? ¿Qué es lo que yo entiendo? ¿Qué es lo que yo he percibido? ¿Qué es lo que yo he sacado de jugo de toda esta profesión? Empecemos por decir que la vida, tal y como nosotros la concebimos, todo el ser humano la concibe, tiene un nacimiento, tiene un desarrollo y al final una muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en esta vida aparecerá y desaparecerá más tarde o más temprano. Nuestra labor es justamente conservar eso hacia el futuro, con lo cual, al conservar la materia, al conservar la piedra, al conservar el metal, al conservar todos los objetos que están hechos con todos estos materiales, hay que comprender que estamos luchando contra la natura, estamos luchando contra la naturaleza. ¿Cuál es el ejemplo, por ejemplo, más claro en este aspecto? Vamos a coger el hierro. Un mineral de hierro, un fragmento de mineral de hierro. El mineral de hierro está en la naturaleza de manera estable, con muy baja energía. Ahí está tranquilamente. Bien, resulta que el hombre lo extrae y por medio de los métodos metalúrgicos y de herrería va transformando lo que es natural y estable en la naturaleza en otra cosa que se llama metal. El metal es una materia inestable en la naturaleza. El mineral, al pasar a metal por medio de los tratamientos metalúrgicos, se carga de energía. ¿Qué hace el metal con tanta energía? Pues la emplea en volver a lo que era. Es lo que nosotros entendemos por alteración. Ahí vemos un cuchillo como sea corroído. Esa corrosión es en la que nosotros intervenimos, sobre la que nosotros tenemos que actuar para conservar y donde nosotros, como veremos, es donde están los datos. Este ciclo es el propio de la naturaleza. Por eso os he puesto como ejemplo esto mismo, cómo nuestro trabajo, en cierta manera, va contra la naturaleza. Es una lucha constante diariamente
en nuestros laboratorios, bueno, pues como veis ahí, que esa misma espada ya no es nada de metal, son todo productos de corrosión, lo que pasa es que se ha conservado la forma. La iremos viendo poquito a poco. ¿Qué hace el restaurador? El restaurador, con sus conocimientos, lo que hace para saber cómo intervenir sobre unas piezas, cómo conservar la pieza, que en el fondo es cómo conservar la materia sobre la que está hecho el objeto, coge y se lo pregunta. Y el objeto le responde. ¿Cómo ocurre esto? Porque el restaurador conoce el idioma del objeto. Y el objeto es un idioma que no es hablado. Y eso exactamente son los conocimientos, por medio del tacto y por medio de la vista. Tú preguntas al objeto y el objeto te responde. Pero si, lógicamente, sabes. Si no sabes, te da igual. El esfuerzo del estudio, el esfuerzo del conocimiento es fundamental. Es paradigmático, lo habréis oído quizás muchas veces, cómo se nos ha paralelizado con los médicos, con los cirujanos. Exactamente es lo mismo. Un cirujano, por muchos tags, por mucha radiografía que haga, no sabe verdaderamente lo que tiene el paciente hasta que le raja y le ve. Claro, si es necesario, evidentemente. Nosotros nos ocurre lo mismo. Hasta que no intervienes en el objeto, no sabes lo que te vas a encontrar. A ver, por ejemplo, puedes encontrar restos de tejido en un trozo de metal. O puedes encontrar restos orgánicos. Aquí en concreto son unas anteojeras, unos elementos de bronce que se les gustaba a ciertos caballos del ejército romano. Pues se cayó en la cuadra y la corrosión, bueno, hizo un molde, como veis en el número 2. O veis en el número 3 las huellas de trabajo, lo que se llama mecanizado, en una punta de flecha de bronce de la edad del bronce. Cómo están las huellas para terminar lo que son las aletas de la punta de flecha. O en el propio pedicelo, esa huella lo que nos está diciendo es que el pedicelo de la punta de flecha, lo que se hizo fue por la doblez de ambas partes de una lámina. Y esa es la huella. ¿Qué os quiero decir con esto? Que el restaurador tiene, primeramente, como el cirujano, tiene que ver, tiene que observar, tiene que rastrear lo que hay ahí para poder conservarlo. No solamente es conservar el objeto, sino todo lo que culturalmente conlleva en superficie, lógicamente, ese objeto, como pueden ser las huellas que os estoy contando culturales, cómo se fabricó, o qué partes de esa pieza tuvieron diferentes tratamientos, si, como en el número 2, se cayó en el suelo, o a veces en las puntas de flecha queda la corrosión, le quedan unas rayitas que se parecen mucho a las del número 2, y no es otra cosa sino los restos de madera que se han quedado del propio astil de la punta de flecha. Toda esa información, hombre, a nosotros nos puede servir, pero a quien le sirve verdaderamente es al arqueólogo, por ejemplo. Y lo iremos viendo. A ese aspecto, Alphonse de Sillon era un novelista francés que decía: los ojos no ven más que lo que miran, y no miran más que lo que ya conocen. Allá damos como corolario que si no encuentran lo que buscan, dicen que no hay nada. Magnífica la frase, magnífica la frase. Aquí os resume perfectamente el que el conocimiento es de que faltaba. El que el conocimiento es fundamental. El hecho de ir a un tratamiento, vamos a conservar este objeto, no sé qué, venga a entrar allí a saco, por muy cuidadoso que sea. El conocimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque, os voy a poner un ejemplo. Un arqueólogo
te entrega una pieza, oye, hay que estabilizar esto, parece que se está oxidando, o simplemente vamos a limpiarla para colocarla en la vitrina, porque es importante por lo que sea. Bien, claro, él no sabe lo que hay ahí dentro. Tú, a la hora de limpiarlo, no solamente lo limpias y estabilizas el objeto, o una cerámica la limpias, la pegas y tal. Dentro de ese objeto puede haber muchísimas huellas culturales. Es muy normal en la cerámica celtibérica, en la cerámica vaccea, encontrar las huellas del alfarero. De hecho, creo que se está empezando a hacer una base de datos, una especie de contacto, de archivo policíaco de la antigüedad. Bueno, pues todas esas cosas son importantes. A veces no sabes para qué o no sabemos por qué, pero hay que conservar. Conservar no solamente la materia, no solamente el objeto, sino todo lo que ello implica. Bien, vamos a empezar en el museo. Eso es fundamental. O sea, sin dinero no hay nada. Vamos siempre a veces a los restauradores siempre nos dicen, para la boca parece que te la ha hecho un cura. Estoy acostumbrado a esas cosas. Claro que sí, se saca más de pedir. Lógicamente, todo cuesta mucho dinero. En los museos, en lo que no son museos, en la escuela, en la universidad, todo es dinero. Y la restauración no es nada barata. ¿Por qué? Bueno, pues primeramente porque el propio profesional te lleva muchísimas horas. Te dejas... Esto, claro, esto no es gratis. Esto me lo ha dado a mí la restauración, me lo ha regalado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es los productos químicos o productos de consolidación, es todo muy caro. O sea, vamos a empezar por ahí, va a empezar la realidad. ¿Qué cosas hacemos en los museos diariamente? 1001. Muchísimas cosas, no solamente entras, te sientas, agarras el binocular y el bisturí te dan cuerda y empiezas a... No, hay muchísimas cosas. Estamos hablando del patrimonio del siglo XXI. Intervienen muchos aspectos en la conservación. Para mí, ¿en qué radica la importancia de la conservación en un museo? Un museo expone, un museo enseña, un museo salvaguarda, cuida, un museo investiga, son las facetas, y un museo conserva, restaura. Desde luego, si no hay conservación, ¿qué les ocurre a los objetos? Que son objetos antiguos, y muchos de ellos tienen muchísima enfermedad, más la arqueología. No quiere decir que los objetos de madera, los objetos orgánicos, no la tengan. Indudablemente que sí. Y les ocurre exactamente lo mismo. Si empiezan a desaparecer, si empiezan a mermar, la investigación, la exposición, la didáctica deja de existir o desde luego queda mermada en un tanto por ciento muy grande. Entonces, ¿cuál es el sentido del museo? Hombre, quizás me puedan decir, es que lo tuyo es pasión de madre. Posiblemente, pero desde un punto de vista objetivo, no se puede hacer nada en un museo. No se puede hacer nada, entre comillas, entendedme. No se puede hacer nada si no se conservan los objetos. La arqueología, en este caso concreto, trabaja y se fundamenta en datos, a partir de los cuales estudia, elabora, etcétera, y obtiene el conocimiento histórico. Si verdaderamente esos datos que suelen salir, no solamente de los objetos y de los yacimientos, pero en este caso de los objetos, no les conservamos, los datos se pierden, con lo cual la información merma, con lo cual merma todo lo demás. De ahí para mí es tan importante la conservación. El sentido de la conservación para mí, bueno, la conservación tiene una parte de investigación. Esto lleva al conocimiento sobre la conservación. La pescadilla que siempre vemos que se muerde la cola. Para nosotros, el hecho de conservar el objeto, la información que lleva ese objeto, si verdaderamente no hay conservación, evidentemente no hay investigación y se acabó el conocimiento. Hasta ahora espero que sea todo claro, ¿verdad? Bien. ¿Qué es lo más importante en un museo a la hora de empezar a la tarea de conservación? Evidentemente un laboratorio.
Sin el laboratorio, no, vamos, y evidentemente pues el restaurador, claro. Estos eran los primeros laboratorios que había en España. Pero que el de abajo a la izquierda no tuviese muchos disolventes. Si no, pues aquí veis el laboratorio del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, el Museo de Barcelona, el Museo de Valencia. El de abajo a la izquierda, el amigo del cigarrillo, no me acuerdo de dónde, son de los años 30, pues de un museo provincial, indudablemente. Hombre, lejos, pero actualmente no es esto tampoco. Este es el laboratorio del British Museum de los 50, donde se hicieron grandes avances en conservación. De ahí, por ejemplo, salió Harold Prendergast, que pues, escribió el libro de la conservación de las obras de arte, que se tradujo al español, como algunos de vosotros sabéis, y que fue tan fundamental en ese aspecto en España. Luego hicimos lo que quisimos, ¿eh? O sea, sí, mucho tal. Aquí estuvo también a principios de los 60, estuvo Paul Koremans, otro restaurador del Instituto del Patrimonio del IRPA de Bruselas, y nos dijo: mandad a alguien allí, que luego venid aquí, montad el centro de restauración. A la española, nosotros vamos a ir aquí, hombre. Vamos a montar aquí tal, claro. Pero bueno, hemos ido a golpe de cañón muchas veces, ¿no? He tenido la suerte de montar varios laboratorios de restauración de todo tipo. Aquí veis, por ejemplo, voy a poner unas pequeñas muestras. Esto os hablo del año 83 a.C., o sea, del siglo pasado. Este es el laboratorio que pude montar para unas excavaciones de una ciudad romana. Las excavaciones de la ciudad romana de Iulióbriga, que está en Reynosa. Nos alojábamos en un instituto. Bueno, pues entre lo que nos daba el laboratorio de química de la Naval, ahí en Reynosa, sin que haya pasado, habrá visto una fábrica enorme. Bueno, entre lo que comprábamos de las excavaciones y entre que se desmontaba un instituto, pues pudimos montar este laboratorio, y que funcionaba de maravilla. Tuvimos varios contratos, etcétera. Este fue el que monté, esto ya era la bomba, ¿no? Este fue el que monté en el Museo Arqueológico de Ourense. Soy de una generación, soy hijo de los 80, y soy de la generación bisagra entre un cambio político de este país y otro. ¿Qué pasó a partir de la llegada de la democracia? Que fue magnífico. Había dinero a las puertas. Había dinero a las puertas en este país y se podían montar muchísimas cosas. No, soy también de los llamados 40 principales. Los 40 principales, aparte del esto radiofónico, son 40 plazas de restaurador y 40 plazas de conservador. Las primeras que convocó este país las convocó el Ministerio de Cultura, el año 1985. Empezamos a trabajar en 1986. Entonces, había dinero, pues eso, vamos a montar un laboratorio de pintura, 12 millones de pesetas. Vosotros igual, muchos de vosotros no lo habéis, pero era muchísimo dinero. Entonces se podían montar muchísimas cosas. Este, por ejemplo, fijaos, que parece tan desmantelado. Este fue donde hice yo unas prácticas, un stage en Draguignan, en Francia. Es un laboratorio de restauración de metales. No hace falta grandes construcciones ni cosas maravillosas. Es el que tengo yo ahora, en el cual trabajo. Claro, no es mío, pero casi, es que somos pareja, de hecho. En el Museo de Palencia, ¿no? Veis un poquitín el tamaño no se ve todo lo grande que son, pero bueno, las diferentes formas que tienes. Trabajas como puedes. Nunca es magnífico, ni tiene que ser magnífico. Siempre hay que pedir, porque siempre te quedas muy corto, ¿no? Tampoco lejos del laboratorio de restauración del Museo de Alicante. Ahí en principio está mi compañera Elena, mirando por ese microscopio, por ese binocular maravilloso inglés que ha costado una pasta bestial, ¿no? Claro, todos no podemos montar estas historias. Yo he estado solo toda mi vida en los laboratorios. Hay posibilidades en estos grandes museos. Alicante tiene mucho dinero. La Comunidad Valenciana suele tener mucho dinero, pues igual que los museos nacionales tienen mucho dinero, tienen mucho contrato. Una elección, para que os hagáis una idea, del laboratorio
los principales aspectos que puede tener el laboratorio, que debe tener un laboratorio de restauración en un museo, pues un lugar espacioso, emplazamiento en altura fundamentalmente por la luz. La luz no hay como la luz del sol. Eso no eso dice para decir que el resto de las luces, luz de los días, las luces frías y tal, no sirvan. Pero donde esté la luz natural, de hecho, mi laboratorio, toda una pared está cristalada y se ve parte de, perdón, parte de Palencia. Eso no solamente le da la vida a las piezas, te da la vida a ti, por otra parte, ¿no? Y te da mucha luz. La ventilación y la facilidad del desalojo y el extremo de seguridad es fundamental, porque ya iremos viendo ahora seguidamente la peligrosidad que tiene, y luego próximo a los almacenes o con un fácil acceso a los objetos, sobre todo los de gran volumen, para acceder de los almacenes al laboratorio. Ahí veis, también es la otra parte del laboratorio donde trabajo, hay un montacargas. Hay un montacargas que va desde el laboratorio, claro, yo estoy al final de todo el museo, estoy al final, aquí estoy. Entonces, el montacargas llega literalmente por todos los pisos, por todas las áreas de exposición del museo. Si algún día vais, encantadísimo de enseñaroslo todo. Y hasta los almacenes. Y luego tenemos otro montacargas que va de los almacenes a la calle. Con lo cual siempre podemos hacer recorridos para extraer piezas, para meter piezas, para colocar piezas, etc. La seguridad, eso es a lo que me refería. Los robos, pues es evidente que sí, hay que tener, pues ya están los vigilantes de seguridad, que no todos los museos tienen, ¿no? Los detectores de movimiento, etcétera, pero para nosotros los detectores de humo o los termovelocimétricos que funcionan por diferencias de temperatura, las protecciones de mascarillas, de gafas y de guantes. Evidentemente, si no colocas estos símbolos, puede ser que te clausuren el laboratorio. Ahí de vez en cuando hay revisiones del Departamento de Seguridad, a ver cómo tienen los productos químicos, a ver si los tienes bien separados, bien señalizados. Esto es fundamental, esto es fundamental. Y, lógicamente, lo que es antiincendio. Los extractores, bien sean en cabina o bien sean como estos aéreos y móviles, son fundamentales a la hora cuando se aplican disolventes, cuando se aplican consolidantes disueltos. El producto químico, sobre todo de disolvente, gastamos muchísimo disolvente. Y eso indudablemente eso nos afecta a las células cerebrales. Cuando el cigarro te sabe dulce, mal. Yo tengo una suerte en el sentido de que no todos los laboratorios tienen, y es esto. El antiguo laboratorio de fotografía que estaba junto al de restauración, ahora como ya se hace todo digital, ya no hace falta revelar. Bueno, por la mitad, el Ministerio lateralmente ha construido un almacén de seguridad con una puerta ignífuga, y ahí meto todos los productos químicos colocados por disolventes, por ácidos, por bases, etc. Y tiene un detector de humos, y etc. Si esto pega un pepinazo, literalmente explota, ¡bum! Bueno, pues todo esto lo para. Si hay un incendio, desde luego la puerta también sirve de paro para que no se propague el resto del museo. Esto es un elemento fundamental. Y otra cosa es importante, el medio ambiente, el reciclaje. Todo el producto químico, desde luego ahora, pues de momento la Junta no ha contratado a ninguna empresa, pero tiene que haber una empresa que se lleve todo esto. Siempre hay que los ácidos y las bases hay que neutralizarlas, con agua o con propio ácido. Y crear de los disolventes lo mismo, o mezclado o por separado, etc. Teóricamente te tienen que dar ellos los recipientes, pero eso nunca ocurre. Entonces, todos los envases que puedas reciclar, importantísimo, la documentación. Como todo paciente en el hospital tiene una ficha clínica,
también tenemos que dejar constancia de lo que hemos visto, de cómo el objeto estaba, de lo que hemos intervenido, cómo hemos intervenido, con qué hemos intervenido, qué hemos aplicado, qué no hemos aplicado, por qué, para qué y cómo. Antes se hacía de esta manera y todavía se sigue haciendo. Yo es que soy un poco a la antigua en ese aspecto, ¿no? Actualmente, claro, evidentemente no, también utilizo el ordenador, indudablemente, pero con estos problemas que hay de informática, no creáis que estoy muy, claro, como estoy chapado al paleolítico en este aspecto, prefiero tenerlo por separado. Claro, ya no hago las fotografías en papel, son todas digitales, evidentemente, pero bueno, las copias de seguridad, la copia de seguridad del museo, etcétera. Hay un programa que es Domus, que lo creó el Ministerio de Cultura para los museos, para que se metiese ahí toda la información. Tiene una parte de restauración que yo no uso. Odio este lugar. ¿Por qué? Primeramente porque no han contado con... El Ministerio no contó con los restauradores a la hora de montar la parte de conservación. Tienes 4 opciones, hay que marcar una. Bueno, yo como veis, me gusta mucho expresarme. Y es como la investigación. Hay que dejar todo lo que veas. Igual te pasas, pero es mejor pasarse que quedarse corto. ¿Por qué? Fundamentalmente. El día de mañana, cuando nosotros ya no existamos, los restauradores del futuro tienen que saber lo que hemos aplicado. Y si verdaderamente, como es cierto, todos los productos que apliquemos tienen que ser reversibles, o sea, tienen que poder eliminarse de las materias de los objetos sin que a ellos les afecte. Y, lógicamente, ser químicamente inertes. O sea, cualquier producto que apliquemos a los objetos no tiene que afectarles. Bueno, pues todo esto tiene que quedar aquí plasmado. Por eso es tan importante la documentación. De la documentación más importante de mi museo, perdón, quizás la que más se consulta todo el mundo, ¿no? Arqueólogos y no arqueólogos, son las fichas de restauración. Ahí están metidos los números de inventario, de las fotografías, cómo estaba, cómo no estaba, lo que he encontrado. Es importante las fotografías, pero los esquemas son magníficos. Me da igual que los hagáis online o digitales o como se llame, a mí me gusta pintar. Cómo se desmontan los objetos, cuántos fragmentos tenían, o incluso algo tan importante como es la estratigrafía de la corrosión, lo que tiene el objeto por dentro, lo que has observado en el binocular. Dejar todo eso que normalmente no se ve y que es microscópico. De esta manera es un dato que lo dejas y que con un vistazo dices, mira, huecos, lámina de oro, elemento superficial, magnetita, ya sabes de qué va la historia. Vale. ¿Cómo se monta el aparataje del laboratorio de restauración? Es amplísimo. Claro, yo cuando llegué al museo me encontré este objeto. Esto es la pobreza más pobre y es como este poema de Calderón de la Barca, que contan que un sabio de un día tan pobre y mísero estaba que solo se sustentaba con las hierbas que comía. Bueno, en fin, veis que el restaurador lo que ha hecho es el final de la parte inferior de un pincel, la ha afilado, la ha hecho un hueco y con un alambre, no se ve muy bien ¿se puede quitar estas cosas de ahí arriba de la forma superior? Please. Si es posible, porque es que ha cogido un trozo de alambre y ha sido, y es... El restaurador es una especie de SEAL de los americanos, hay que improvisar, habréis visto las películas, ¿verdad? Un restaurador y un marine improvisan. Bueno, pues este sí que improvisa. Pero funcionaba. Me gusta mucho. Esto me gusta mucho para recordar la suerte que tenemos de poder contar, aunque no sea mucho dinero, con materiales. No me hace caso. No me hace caso. Perdón, no me hace caso. Ahí está. Bien, gracias. Bueno, los productos y la maquinaria que
que hay que utilizar, que es necesario, lo más básico para... Ya no podemos trabajar con los punzones que hemos visto antes. Ahora hay catálogos, ahora están online, yo también sabéis que lógicamente los tengo de papel, me gusta mucho la madera en ese aspecto. Si podéis encontrar de todo. Cuando yo empecé, voy a contar una anécdota. La abuela Cebolleta. En el año 86, cuando yo entré al Museo Arqueológico de Ourense, estaba, bueno, pues empecé a montar el laboratorio, etcétera. Y había trabajado yo en el Instituto de Patrimonio de Madrid. Y quería una bomba de vacío, para hacer el vacío, a la hora de las consolidaciones y tal. Bueno, llamé por teléfono, pregunté por María Sanz, la persona ya está jubilada y que ha tenido mucha importancia en lo que es la restauración en este país. No estaba. Bueno, pues mira, que soy el restaurador de Orense, a ver si me podéis decir dónde puedo comprar una bomba de vacío, ¿no? Tapó el auricular y yo le oía, ¿no? Oye, que llaman de Orense a ver que quieren comprar una bomba. ¿Una bomba de qué? Como una bomba y tal, una bomba de vacío. Claro, era el año 86, que supuestamente estábamos ciertamente desarrollados, pero el Instituto de Patrimonio nadie conocía, o 4 conocían, justamente no eran los que me cogieron el teléfono, ni sus compañeros que estaban alrededor, evidentemente, ¿no? No sabían lo que era una bomba de vacío. Hemos ido muy poco a poco, no había en este país absolutamente nada. Lo que se conocía cuando yo llegué a Orense con la restauración era lo mismo una zona oriente, pero a partir de eso fue muy interesante, porque cuando metes la pata es cuando verdaderamente aprendes. Has comprado eso y dices, ¿para qué haber comprado esto yo? Si a mí me parecía que en la fotografía de blanco y negro o lo que me vendía el bueno del señor, pues parecía que era magnífico, pero luego no me servía absolutamente para nada. Bueno, eso fue lo interesante. ¿Qué os digo? Pues como os he contado, hay material de laboratorio 100.000. Y lo peor de todo ello es que aprovechamos todos los productos que genera la industria aeronáutica, del tío de Patex que veis en los anuncios de televisión que va con la moto, pero que se puede arreglar tanto un roto como un descosido. Se genera poco material de restauración. Ahora quizás por los italianos, desde hace unos años a esta parte, sí brevemente han creado productos, pero no es por investigación, precisamente, sino por aplicación de otras áreas que no tienen que ver nada con el patrimonio. Claro, hay aparatos como es este, la limpieza por medio del láser. Esto es magnífico. Limpiar con un láser una piedra para mí pero claro, es como todo en esta vida. No es nada es magnífico, ni nada no sirve para nada. No es nada ni positivo ni negativo, todo tiene su más y sus menos y todo tiene su limitación. Ahora, poder sabéis que solamente se puede limpiar lo que son las manchas oscuras. Todo lo que son productos oscuros, negros, marrones y demás, funcionan en aspectos claros, el láser no sirve para nada. Pero indudablemente tiene su truco, indudablemente, las intensidades, la distancia, etcétera, y solamente funciona si las agarras con 2 manos. En cuanto sueltas una, ¡plum!, se para. ¿Por qué? Para evitar que que hagas así o que le puedas disparar a alguien. Claro, lo atraviesas, indudablemente. Es una energía concentradísima. Y bueno, y ver cómo está ya todo, es maravilloso y queda todo, verdaderamente es un avance. ¿Qué ocurre? Que es carísimo. Y que el mantenimiento, porque son unas lentes y en cuanto las mueves, bueno, es aquello, es tan magnífico como caro y como difícil de mantener, ¿no? Aquí, bueno, pues en el Centro de Restauración de Simancas, que sí lo tienen, pude llevar esta venera visigoda y la pude limpiar allí. También se pueden conseguir cosas como esta, esto lo hizo mi compañera Cristina Escudero. Se pueden conseguir cosas como esta. Es más, el capitel este de Fromista, de la iglesia de Fromista, tiene todavía en superficie color rojo. Como no le afecta absolutamente nada el láser, sino que estaba verdaderamente negro, posiblemente del humo de las velas,
y estaba fragmentado, por esto es el hecho diferencial del color. Bueno, pues pudo limpiarlo con el láser, luego lo reintegró y salió todo el color rojo primitivo que tenía este capitel románico. Fundamental en un laboratorio los elementos de aumento. El de arriba a la izquierda, bueno, todos son materiales que tengo en el laboratorio. El de arriba a la izquierda sobre todo a determinadas edades, ya os digo, es fundamental, es terriblemente útil. El de la derecha también es el laboratorio donde yo trabajo, tengo el binocular, una máquina fotográfica digital y un vídeo. Esto para ver ciertas cosas y sobre todo para demostrar y hacerles ver a los arqueólogos, puedes sacar incluso fotos directamente y tal, es también muy útil. Como útil es el microscopio de abajo a la izquierda, que lo habréis visto, se conecta a un ordenador y es un microscopio, te lo puedes llevar a cualquier parte para numismática y cosas pequeñas, fantástico, se pueden hacer vídeos, se puede verlo, más que para limpiar es para observar y para registrar información. Utilísimo, utilísimo. Fuera parte de... Bueno, y esto. Esto es lo que yo llamo la caja de Diógenes. Todo lo que sobra, todo lo que puedo encontrar, todo lo que puedo rapiñar, va a esta caja. Nunca sabes para lo que te va a servir. Y te saca de más apuros que al cuchillo de Rambo. Aquí todo lo que podéis encontrar, nunca lo sabréis lo que... Y dices, pero bueno, eso parece una chatarrería. No, no, no. Es la caja de Diógenes la que te saca de 50.000 apuros. No tendrás porque todo el mundo viene al laboratorio. Las vigilantes, que se me ha caído el pendiente, no sé cómo, bueno, pues lo pegas. Y sí, a veces vienen a por caramelos y cosas de este tipo. Pero fundamentalmente el laboratorio controla las herramientas. También me encargo de comprar todo lo que son maquinaria, sierras de calar, taladros, tornillos, tuercas, todo lo que es de mantenimiento del laboratorio. Pero lo más útil es la caja de Diógenes, donde encuentras lo que no se vende, lo que te hace falta en ese momento y lo que ni te imaginas, con lo cual podías reparar cualquier cosa, no solamente de tu laboratorio, sino del museo. La planificación es fundamental al principio del año. Tienes que planificar qué vas a hacer en ese año, los objetos que están almacenados ya de antiguo y que pueden tener cierto tipo de alteración y que está muy alterado, que se está deshaciendo, se trabaja, o bien, oye, esta pieza hace falta limpiarla, está muy alterada o no está alterada, solamente hace falta limpiarla, que va a ir a la sala de exposiciones. Bueno, los objetos de nuevo ingreso, están los arqueólogos constantemente excavando, fundamentalmente, ya no solamente por investigación, sino porque debajo de Palencia, por ejemplo, como antiguos de construir, te falta excavar. Eso ingresa constantemente material en el museo y puede ser importante que, mira, una cosa que no, luces que daban calor, ahora son luces de luz fría. A veces coges los objetos y se te deshacen en la mano. Ojo, los objetos que estaban pegados con pegamento y medio banda azul, el mejor adhesivo. Dejaos de historias. El mejor, hombre, quiere decir que en un momento determinado quizás necesitéis una resina epoxi, o sea, ese adhesivo que son dos componentes, la resina y el endurecedor. O bien, a veces también el famoso Loctite. Eso es una bomba de relojería, para pegaros la mano, para que os quedéis así, etc. Pero puede ser útil, puede ser terriblemente útil cuando tienes que pegar puntos de 1 milímetro o menos. Eso no pega el pegamento y medio. Lo mejor, la verdad es que el pegamento y medio. Bueno, pues el pegamento y medio, que se ha utilizado toda la vida, la luz, el calor de las luces de las bombillas de la exposición ha degradado la nitrocelulosa. Y ahora lo coge el arqueólogo y se queda con trozos en la mano. Y entonces se rompe no sé qué, y se rompe la restauración y yo tengo más trabajo. ¿No? O sea, con eso quiero deciros que las piezas en la exposición también se alteran.
O bien las exposiciones temporales, que hace falta ir a por una pieza o tienes que vigilar las piezas que vienen de otro museo, que van a estar 2 meses exponiéndose en la sala, y luego, claro, los 50.000 imprevistos que siempre hay. La conservación preventiva es un elemento, es algo fundamental en un museo, pero le he puesto entre comillas, pues se llama preventiva, pero ¿qué no es preventivo de cualquier trabajo en restauración? La restauración curativa, la restauración preventiva es aquella que conserva los objetos sin tocarles, solamente controlando la humedad y la temperatura más conveniente. Y la conservación y la restauración curativa, la conservación curativa, es aquella sobre la que tú intervienes directamente el objeto. La curativa también es preventiva, porque está preveyendo, lógicamente, que no se altere, etc. Bueno, pues la conservación que llamamos preventiva, la que controla la humedad y la temperatura, la que procuramos que los objetos, claro, tenemos miles de objetos en los museos, no podemos intervenir con todos. Tal y como tenemos ahora es una entelequia. Carísimo. ¿Os acordáis cómo perseguía el señorín al dinero? Claro, ¿quién puede tener en las condiciones actuales, eso sí, hay museos nacionales que lo tienen, tener una humedad, por ejemplo, del 50% y tener una temperatura del 20% en unas gráficas algo así paralelo? A verlo, haylo, como las meigas allí. Yo lo he visto en el Museo Guggenheim de Bilbao. Impresionante, claro, los almacenes, allí tienen mucho material orgánico. Hay mucho material de madera, de hojas, hay que conservar. Claro, tiene unas puertas, aquí hay unos ascensores, pues tipo Bilbao. Enorme todo aquello, ¿no? Mucho dinero. Con eso sí lo puedes hacer. Los directores de los museos verdaderamente están locos en este sentido, intentando conseguir unos almacenes adecuados. Nosotros más, estamos detrás pinchando, solamente por unos almacenes dignos, acordes con lo que la conservación y la restauración entiende y necesita hoy, con módulos y demás. Todo es bastante caro, pero no se consigue ni con muy de lejos. Muy lejos. O sea, los almacenes de los museos necesitarían una remodelación en un 90 o más % de este país, que es lo más importante, ya os digo. Los controles ambientales, sí, controlamos, tenemos gráficas y tal. ¿Para qué sirve? También lo que debemos de hacer a los arqueólogos, a los museólogos y demás, es enseñarles cómo no se meten los objetos debajo del grifo, cómo no, cuidadito con los cepillos de dientes y esas historias, porque en la cerámica podemos hacer esto. Podemos hacer unas decoraciones geométricas. La parte izquierda es una pieza magnífica del bronce final, se llama con la técnica del boquique. Veis a izquierda y derecha cómo hay una pasta blanca. Hace un contraste claroscuro muy interesante, pero claro, decirles que no hagan esto. Por ejemplo, almacenar las bolsas a tope encima de un cachado de cartón, siglar las piezas por encima de ellas. Los huevos Kinder tienen unas cajitas muy simpáticas, pero esto es un huevo Kinder de un todo a 100. O sea, ni siquiera eso, así no se almacenan. Y desde luego, cuidadito con lo que se utiliza. Eso es la parte trasera de una cerámica romana llamada terra sigillata. Terra sigillata, tierra sellada. Es una especie de barniz muy característico de la cerámica romana. Pero claro, le pones una etiqueta, lo dejas ahí, sobre todo las etiquetas de hace muchísimos años, que tienen unos adhesivos que son muy agresivos, y te puedes llevar la cerámica, y por mucho que quieras clasificarla, guardarla y demás, lo que haces es alterarla. Bueno, ya decirles que esto ni se utiliza. O sea, antes de hacer algo, pregúntame. Museólogo, arqueólogo, tacatá, tacatá. O les podéis decir, ya que estás en el campo, utiliza esto. En un pueblo seguramente encontrarás un frigorífico hecho polvo. O sea, roto. Bien limpio, lo puedes reutilizar para humectar o deshumectar los objetos de la excavación que tú estás realizando. En la bandeja del compartimento de las verduras de abajo, ahí le metes agua en caso de que quiera humectar, o le metes gel de sílice,
que veis a la izquierda. Este es azul porque lleva cobalto. En cuanto está seco es azul, pero en cuanto se carga de humedad, porque es ávido de humedad, lo chupa todo, se vuelve rosa. ¿Qué hace el gel de sílice? Que elimina la humedad de los objetos que están al lado de él, con lo cual esas materias, como pueden ser los metales, a los cuales la humedad les afecta, el gel de sílice les viene bien. ¿Qué ocurre? Que cuidadito con el cobalto de tocarlo con la mano. O sea, todo tiene su más y sus menos. Bueno, y le podemos poner un termómetro. Vemos la humedad y la temperatura que hay dentro de la nevera rota, pero que a nosotros nos sirve. Tiene una goma hermética, con lo cual esto es magnífico. Decirles cosas de este tipo a los profesionales, ¿no? Otra de las cosas que hacemos es la conservación, que llama in situ, ir a las excavaciones. Está el arqueólogo excavando, oye, que me ha parecido hecho polvo toda esta pieza. Bueno, pues tienes que ir, arriba a la izquierda, por ejemplo, estamos extrayendo una pintura mural del centro de Palencia, una pintura mural romana, un fragmento, ¿no? Hubo que ponerle una rejilla para darle solidez a la derecha, un cazo con el cual sacaban el agua, en un cazo de hierro, con el cual sacaban el agua de esa tinaja de cerámica que veis alrededor. Bueno, pues se quedó allá dentro del cazo, pero claro, estaba ya todo corroído, no tenía nada de metal, era muy frágil. Hubo que engasarlo, hubo que sacarlo, y esta pieza de aquí abajo la acabo de terminar su tratamiento hace apenas igual 2 o 3 meses. No tenía ya metal, era una pieza que apenas se distinguía del barro que tenía alrededor. Bueno, lo que quedaba de ella, se cogía un cuchillo de estos de nocilla y se podía entrar una rebanada de Bimbo, ¿eh? O sea, así estaba la pieza. Y había que consolidarla, secarla, extraerla, limpiarla, volver a consolidar, recomponer aquellas partes para que tomase consolidación. Bueno, magnífico. Estas son las cosas que dices, bueno, aquí están los años de experiencia. De ver algo que es barro, a llegar a comprobar lo que fue en su época, o sea, ese lapso de tiempo entre su abandono y tu restauración, eso es fantástico. Ahí es donde está el túnel del tiempo. Ahí es mientras lo vas limpiando, vas viendo muchísimas cosas. Claro, cómo se le cayó la viga de no sé qué, cómo se le aplastó, cómo eran las huellas de su utilización. Y es que te va contando cosas. Entonces, si tú le coges pasión a esta historia, si tú sabes hablar con cuéntame, Cazo, cuéntame lo que te está ocurriendo, primeramente, para que yo te pueda curar, y segundo, cuéntame todo lo que puedas hacer para que yo pueda conservar todo eso, esa información que está metida en un trozo de lo que fue metal y ya no lo es, para que podamos reconstruir pues, ciertas partes de la historia más antigua del lugar. A veces ocurre con esto. Eso que veis ahí es una inscripción. Si había caído el monasterio, se había venido abajo. Bueno, pues la verdad es que tuve que ahí a llevarme un crucifijo casi, ¿no? Había que ir excavándolo poco a poco, que no se viniese de abajo. Luego había que cortar, claro, estaba esa inscripción medieval que veis a la derecha que había protegido. En la fotografía del medio, lo que tuve que hacer es desplacar el sillar. Claro, no me lo podía llevar, porque si aquello ya casi se venía abajo, si me saco el sillar, me quedo con el sillar y yo vamos al museo, claro, a la exposición. La formación continua es fundamental en el restaurador. Fundamental. El estudio y la formación continua. Yo he estado más de media vida pagándome de mi bolsillo la formación. Cuando vine aquí a la Junta de Castilla y León, ya nos empezaron a formar con unos cursos que se han parado, pero que eran muy buenos, muy buenos. Otros, por ejemplo, el que estábamos antes, que se hizo aquí hace una serie de años, pues también ir para un sitio y para otro. Y ir al extranjero. Los de arqueología igual conocéis ese libro, La conservación de las antigüedades metálicas. ¿Lo conocéis? ¿No? Sí. Bueno, si no lo conocéis ya lo habéis conocido aquí. Este es William.
Habla español, habla inglés, habla un montón de idiomas en su laboratorio. Yo estuve haciendo un stage de conservación de metales. Él publicó ese libro bajo su patrocinio, o sea, él se pagó la edición, ¿eh? Este hombre, y luego me le traje a España también a hacer otro curso. Este libro es fundamental para los metales, ya está prácticamente superado, pero en su época ha sido traducido a varios idiomas, estaba traducido también al español. Lo que pasa es que la persona que lo tradujo, pues yo no sé si no encontró financiación para publicarlo en España. ¿Qué os quiero decir con esto? Los idiomas. Fundamental. Evidentemente, en un mundo globalizado, y además hay que hacer del mundo patria. Y hay que salir fuera. Y hay que saber lo que hacen otros. No solamente irte a Gerona, ir a Huelva, desde aquí, tal. Bueno, sí, estamos casi en el centro, pues te puedes ir a Galicia, te puedes ir a cualquier parte. Pero salir fuera también es fundamental. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque se investiga bastante más que en este país, que no investigamos prácticamente nada. Pero hay casos honrosos, ¿eh? Bueno, las relaciones humanas. Salimos de una etapa muy difícil, que es la pandemia, y están todo a flor de piel. Es fundamental unir fuerzas y sobre todo crear equipos, algo que en este país no estamos acostumbrados a hacer. ¿Otras actividades? Bueno, voy a poner los ejemplos de las que se hacen o de los que se pueden hacer, de lo que yo he hecho desde el laboratorio. El único, claro, los de Cádiz me decían, Quiso, ¿cómo se puede hacer un libro de arqueología subacuática en Palencia? Bueno, claro, lo hicimos en Santoña, lo publicamos en Santoña, en la Casa de Cultura. El único libro que hay de momento en España sobre conservación de material subacuático lo publicamos en Santoña. Está agotado, pero lo podéis encontrar entero, lo podéis descargar entero. También hacer cursos. Por ejemplo, son las actas del curso que hice en la Diputación de Palencia. Desde Orense, el año 91, creé la Reunión Nacional de Restauradores de Arqueología. La primera fue en Orense, la segunda en Albacete, la tercera en San Feliu de Guíxols, en Girona, la cuarta se hizo en Teruel, la quinta se hizo en Madrid, la sexta se hizo en Vitoria, y a partir de ahí ya no se ha hecho nada. Pero bueno, era fundamental, ¿por qué? Porque las personas se apuntaban, no tenían que pagar absolutamente nada, y la persona que lo organizaba le servía de estímulo y le servía de aprendizaje para montar algo a nivel nacional, y las personas iban a un sitio, iban a otro. Era una cosa bastante simpática, y luego salían actas, quien quería las sacaba, quien la quería no las sacaba. Es fundamental el contacto. Y luego, claro, en el extranjero, también dar cursos. Este es el curso que dimos, Soledad Díaz, que se ve arriba a la izquierda, dimos ella y yo juntos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, a representantes de toda Sudamérica sobre metales. La investigación. Esta frase de Séneca es también paradigmática. Tenemos en este país bastante poca investigación. Incluso las publicaciones donde esta investigación estaba reflejado, solamente quedan dos. Pátina, la de la Escuela de Madrid, que la hace ya online, y Unicum, la revista de la Escuela de Barcelona, que hace 2 días me ha llegado el último número, el número 21, cuesta 17 euros. A mí sabéis que me gusta el papel, yo soy un hombre de madera. Entonces, todavía lo hacen en papel, no lo hacen online. Pero ahí esa gente trabaja muy bien y refleja la investigación que hace. Libros, fundamental. Me da igual en PDF. Tenéis la gran ventaja que nosotros no teníamos ni el tam-tam para podernos comunicar. Tenéis internet y no digo que ahí está todo. Eso es mentira. Hace falta ir a la biblioteca y hace falta leer en papel y sacar fichas en papel. Hace falta leer, hace falta estudiar. Pero vamos, no solamente en restauración de lo que yo me estoy refiriendo, sino todo lo demás. Investigaciones que hemos hecho desde el laboratorio de Palencia. Bueno, a partir de un tratamiento americano para el plomo, obtuvimos
un producto químico que funciona bastante, también es agresivo, pero bueno, bien controlado, puede limpiar cosas que otros parece que lo estoy vendiendo. Pero bueno, que otros productos no pueden. Eliminar, por ejemplo, los líquidos. O simplemente limpiar un plato de sigilata, llegar a esa limpieza imposible. Eso lo hace lo que se denominan las complexonas, los agentes secuestrantes, etc. ¿No? Y esto lo llevamos a un congreso de restauración en Barcelona sobre investigación. Y luego, claro, estos cristales de akaganeíta es un hidróxido ferroso férrico beta que lo que hace es dejar de crecer en su interior los cloruros, que son los responsables de la corrosión del bronce. Bueno, pues fijaos por dónde este aparato, que costaba 500.000 pesetas, traducidlo, pues eso, no vale 3.000 euros, ¿eh? No, vale más. Ahora, ese es el antiguo, el que yo tenía, que ya lógicamente no me lo arreglan, porque no hay no hay un archivo informático adecuado. Lo que pasa es que lo de siempre, me tengo que comprar otro. Esto no lo utilizaba nadie. Lo utilizaban los de las empresas de conservas. Y lo que hace es calcular partículas por millón, exclusivamente. Y lo empecé a utilizar, me compré uno y lo empecé a utilizar. Y resulta que era el único que yo lo utilizaba en España. ¿Qué quiere decir esto? Esos cristales de akaganeíta, que hemos visto antes, son los responsables de la corrosión del hierro, se disuelven en un producto químico, donde está introducido en los objetos. Hay que medir las partículas por millón que se van disolviendo para crear una gráfica. Cuanto más días pase el objeto dentro del líquido, más cloruro se disolverá. Con lo cual la cantidad irá subiendo y veremos cómo va subiendo, boing, boing, boing. Claro, subiendo, midiendo con este objeto. En cuanto la gráfica deja de ascender y se queda paralela a las abscisas, se queda plana, es que ese baño está saturado. Cambiamos el baño. Llega un momento en que la curva es tan baja, que está paralela a las abscisas. Quiere decir que ese objeto ya no tiene nada de cloruro. Se mide con esto. Bueno, pues a partir de esto hicimos una reunión a nivel nacional, vinieron restauradores de toda España y lo hicieron Gleason Instruments, una empresa catalana que, bueno, lo vendieron a los americanos y cuando lo vendieron a los americanos, pues ya sabéis, mi aparato no funciona y me tengo que comprarlo. Luego también, por ejemplo, ciertos objetos, ahí veis el microscopio electrónico de barrido que hay en Simancas. A la derecha está Ignacio Montero, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta pieza era una inscripción, una tésera de hospitalidad, un pacto entre dos pueblos. Es lo primero que aparece en Cantabria. La parte, me refiero a Cantabria, con que es el norte de Palencia, eran los antiguos cántabros. Bueno, pues estuvimos estudiando cuál era la corrosión y cómo iba la corrosión avanzando. Bueno, hicimos un trabajo, etcétera. Ahí veis, hay dos zonas. La zona 1, que es lo que corresponde al 1, es el metal. Y la zona 2, en romano, es toda la parte de la corrosión. Esto, tened en cuenta que son 80 pues ya se me ha olvidado. ¿Te acuerdas, Cristian? Micras, vale, que es una partícula del milímetro, gracias. ¡Wow! Bueno, aquí hay algunas velocidades que ya no sé. Bueno, pues es algo muy pequeñito. Entonces, se tomó una muestra pequeñísima para verla. Bueno, pues hicimos un estudio, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya estamos cerca del final. Lo que no se tiene que... Dos cosas fundamentales. Lo que no se tiene que tener en cuenta es que la restauración sea como es la Real Academia de la Lengua. O sea, que limpia, fija y da esplendor. Es otra cosa completamente diferente a todo eso. El patrimonio, como hemos visto al principio, está formado por una materia, por materias, perdón, diferentes, en las cuales se van alterando como nuestro cuerpo.
Y es como si alguien estuviese más grande que nosotros y estuviese intentando conservarnos a nosotros de la muerte. Y finalmente, Salvador Viñas, esta persona que para mí es catedrático de restauración de la Universidad Politécnica de Valencia, especializado en documento gráfico, me parece Salvador es fantástico a la hora de pensar. Tiene un libro que se llama Teoría Contemporánea de la Restauración. Ahí dice verdades como puños, reflexiona magníficamente bien cualquier cosa. Se podrá estar o no de acuerdo, pero yo creo que es uno de los grandes teóricos de la restauración, y a veces no solamente hace falta saber mucho de corrosión, de alteración, de cualquier otra cosa, sino también de que tener los conceptos claros. El concepto claro es aquel que te va limpiando, te va limpiando de esa cascarilla sin querer, que te va creando la profesión anualmente, ¿no? Y este hombre nos dice una frase como esta: una misma restauración puede ser buena, aceptable o penosa, según las circunstancias en las que se haya desarrollado. No existe la buena restauración, sino la buena restauración de tal objeto en tal circunstancia. Cuando vayáis a ver una restauración de un compañero, no la critiquéis. Hay que juzgarla. Juzgar significa poner sentido común, tener conocimientos suficientes como para decir, esto no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto. Eso no es criticar, eso es juzgar, y eso supone enriquecer. El criticar es totalmente lo contrario. Bueno, y yo creo que aquí ya está bien. Espero y deseo que por lo menos lo que os haya contado os haya parecido interesante. Buenos días. Muchas gracias, Carmelo. Yo creo que para que no conocéis a Carmelo, ha quedado porque son referentes nacionales en el tema de la conservación y de la conservación, sobre todo museística y en la arqueología. Es un lujazo tenerte aquí hoy para todos nosotros. Y no sé si queréis hacer alguna pregunta antes de que paremos. Es una oportunidad muy importante de la arqueología, que bueno, ya sabéis que está muy cerca, que está en Palencia, que también es una visita obligada al museo, y además nos cuenta que es muy accesible. Prueba de ello es que está aquí hoy con nosotros. No sé si queréis preguntarle algo a Carmelo. Si queréis de alguna cosa de la que os he hablado que yo tenga ahí escrito, montajes de laboratorio, por ejemplo, y es que también cosas de arqueología que os pueden interesar. Por ejemplo, de la cerrajería romana, el único cerrajero romano que hay en España soy yo. Pues igual os interesa. Bueno, lo tenéis en Academia Edu, ya os podéis descolgar, lo tengo todo, lo suelo colgar todos los PDFs. ¿Perdón? Academia Edu. Academia.edu. Academia.edu. También está ResearchGate. Bueno, eso es un poco más, pero bueno, ahí lo tengo dividido entre arqueología de metales, arqueología en general, restauración, libros, y todo eso, excepto alguna cosilla que todavía no hay permiso con estas historias de las autorías y demás. Todo lo demás está para descargar. O si no, me llaméis por teléfono. Y ya está. Que me llamáis por teléfono. Bueno, mujer, mira, bajas Google y pones Museo de Palencia. El único museo y el único Carmelo en Palencia. No hay perdido. A mí sí que me parece muy interesante esa reflexión que bueno, la gente que nos dedicamos a todos los estudios artísticos ha comentado, estos viajes en el tiempo que supone la impronta, la huella que ha dejado una persona en una herramienta, y cómo eso nos cuenta de vivencias. Realmente, a veces cuando tocas un objeto de la misma forma que fue tocado por otra persona hace el tiempo que sea, realmente se produce un viaje en el tiempo, ¿no? Una relación de tiempo y espacio que los físicos andan siempre buscando, y que vosotros arqueólogos muchas veces conseguís que eso suceda, ¿no? Es doble. Es doble. El hecho de tocarla es la imaginación de cada uno. Si tienes la cabeza de madera, desde luego da igual lo que toques. Eso en principio. Y luego, no solamente el hecho de encontrar y de ser el primero que ahí va.
os voy a contar una historia. Un día una arqueóloga, oye, tengo un cilindro, ¿me tienes que restaurar eso? ¿Me tienes que limpiar eso? No sé qué. Buah, digo, no tengo tiempo, no sé qué, te diré al director a ver si metemos... Bueno, pues me dio permiso y empecé a rascar todo aquello. Era una cosa rara y le iba a traer alguna fotografía y la verdad es que se me ha olvidado incluirlo. Bueno, pues al final, después de limpiarlo y de darle vueltas todo aquello, es como, como en los chistes, un bombillazo, ¡punk! Y fue coger, era una broca. De hecho, lo hemos publicado y es la segunda broca del Black & Decker, de taladro. La segunda broca más antigua que hay. Una está en Sicilia, perdón, no, en Córcega, el bronce final del periodo cultural se llama bronce final corso, y el otro está en Osorno, en una tumba de un indígena de época romana que se dedicaba seguramente al trabajo del hueso. Y con una broca con un taladro de arco, pues el hombre este se fabricó una broca que no lo hemos hecho, pero pensábamos haber hablado con los de Bosch o Black & Decker y decirle, oye, ¿por qué no nos financias un estudio del taladro en la antigüedad? Que no lo hicimos al final, publicamos ahí en Valladolid y demás, pero es una maravilla ver cómo este hombre pensó, pero además para nosotros es doble por el hecho de que eso hace falta conservarlo. ¿Qué problemática tiene su limpieza y su conservación? Que tiene cloruros. Bueno, pues hay que meterlo a 60 grados durante 2 horas en AMT. Pues AMT no. O sea, es doble la cuestión. Para mí, por lo menos. Es como el pistolero con 2 pistolas. No es lo mismo disparar con una que disparar con 2. Pero bueno, eso va un poco en cada uno. Si queréis preguntar algo más, Camilo. Los instrumentos que nos has mostrado antes, era que ustedes eso para qué. ¿Eso qué era? Pues eso era un punzón para limpiar. O sea, es un alambre pegado a un palo y para no poderlo, lo cogió y lo torció y con eso rascaba y limpiaba lo que podía. Pero fantástico. O sea, eso es un marine. Ese es un marine. Claro. Bueno, nada, Carmelo, vamos a terminar, porque nos vamos ya de tiempo. Vale. Gracias por transmitirnos tanta pasión, como es el lema de estas jornadas de este año, con un oficio, con un trabajo, por hacer las cosas bien hechas, por realmente ponerle tanto corazón a la actividad. Que yo creo que al final lo que nos diferencia a la gente la pasión para... Sí. Muchísimas gracias, ha sido un lujo tenerte aquí. Bueno, Y seguimos a todos vosotros. Muchas gracias. A estudiar mucho, ¿eh?